Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a esperar a que se empiecen a conectar por ahí, como lo prometido es deuda, conectada. Son un poquito pasado de las 5 ya, pero bueno, ya estoy acá. Vamos a esperar a ver a que se empiecen a conectar por ahí. Hoy voy a tener una entrevista pues muy interesante, muy importante con una periodista con una trayectoria intachable, con una trayectoria muy limpia y también pues de muchos años. Ella es colombiana. Tuve la oportunidad y el honor de trabajar con ella en Radio y Televisión Martí. Y pues hoy voy a estar conversando con ella. Hola, Haciendo Patria, ¿cómo estás? Bienvenido. Vamos a dar unos minutitos a que se empiecen a conectar por ahí. Vamos a estar conversando de todo lo que ha pasado en su vida desde pues su despido de Radio y Televisión Martí. Y vamos a dejar pues que ella nos lo cuente paso a paso. Ella nos va a estar dando mucha información con respecto al dinero y al poder que se está manejando aquí en Estados Unidos, con respecto al comunismo y el efecto que tiene este dinero en Latinoamérica y sobre todo en Nicaragua. Entonces yo creo que es importante que vayan compartiendo esta transmisión para que el pueblo de Nicaragua esté informado, porque el conocimiento es poder y tenemos que, la labor mía como periodista, pero ante todo como nicaragüense, es abrirle los ojos al pueblo de Nicaragua, informarlo para que ustedes mismos tomen sus decisiones y lleguen a sus conclusiones sin que sean forzadas. Simplemente nosotros les damos la información y ustedes la asimilan y la toman de la manera que mejor les parezca. Obvio, yo les puedo siempre dar mi opinión, les puedo dar cómo me siento, porque ustedes saben que yo soy bien emocional, que me emociono y que me inspiro y que parte pues de ser periodista soy un ser humano. Entonces, pero es decisión de cada uno de ustedes lo que va a hacer. Entonces, yo solo les pido que esta información que van a escuchar hoy, que la, que la, que la analicen, que la entiendan, que la abracen y que la aprecien. Porque es un trabajo que se ha hecho muy arduo, de una periodista muy honesta, de una periodista que ha sido víctima del poder y del dinero. Y como ellas han habido muchos, gracias a Dios ella está en este país, en un país que las leyes la protegen, en un país que le protegen su vida y que sobre todo le protegen su derecho a informar y su derecho a decir su verdad y su derecho de la libre expresión. En cambio, en otros países no pasa así, en otros países los callan con un tiro, como pasó con nuestro Ángel Gaona y como muchos otros periodistas que tal vez yo no conozco sus nombres. Así es que pues yo voy a darle unos minutitos a que nuestra amiga entre. Bueno, yo quiero primero saludar a Haciendo Patria, saludos, José Miguel, ¿cómo estás, colega? Un saludito, José Miguel, gracias por estar ahí, Muriel Sáenz y Carlos Sáenz, María Belén, gracias. Roque Silva, Miguel Alberto, ¿cómo estás, Miguelito? Saludos hasta San Francisco. Pues nada, estamos esperando que se conecte nuestra amiga. El nombre de ella es Isabel Cuervo, es una periodista colombiana y pues vamos a estar conversando de su a ver, podemos decir, ¿no? De la relación entre ella y George Soros, que no ha habido ninguna, ¿verdad? Simplemente ha habido como un tipo de encuentro, ha habido como un tipo de coincidencia, si se podría decir así, coincidencia auspiciada por él, ¿no? Por él y las personas que lo estaban cubriendo. George Soros es un multimillonario que pues tiene varias ONGs y que esas ONGs pues son utilizadas para fines para destruir a Estados Unidos, para introducir el comunismo, el izquierdismo en este país. Así es que vamos a esperar a que nuestra Isabel se conecte. Movimiento Cívico, ¿cómo está? Johnny Lara Sequeira, gracias por estar ahí, les agradecería que compartan esta transmisión. Vamos a esperar a que se nos conecte Isabel y vamos a darle paso para que conversemos con ella. Todavía no la veo conectada, Isabel. Vamos a esperar unos minutitos a que ella se conecte. Habíamos quedado 5 de la tarde, yo entré un poquitico tarde, pero bueno, la esperamos a que entre, le damos unos minutitos, vayan llamando a sus amistades para que se vayan conectando, para que estén pendientes de esta transmisión, porque créanme que lo que van a escuchar hoy va a ser bastante revelador, empezando con la experiencia de ella, ¿verdad? Tratando de salvar su reputación, de salvar su imagen como periodista, enfrentarse a un hombre muy poderoso como es George Soros. Y no solo eso,
la implicación que tiene George Soros en Latinoamérica y en Nicaragua, sobre todo, y las organizaciones que, pues, de medios de comunicación también, que los medios de comunicación están muy influenciados por George Soros, inclusive se presume de que son controlados por George Soros aquí en Estados Unidos. Así es que esta plática va a ser bastante interesante. Vamos a esperar que se nos conecte nuestra querida Isabel Cuervo. Saludos, un saludo para Max Urbina, mi estimado, ¿cómo estás? Noemí Pavón, ¿cómo estás? Vamos a esperar que se nos conecte Isabel. Si Isabel no se conecta en los próximos minutitos, voy a terminar esta transmisión. Ustedes ya saben cuál es la rutina y me salgo para invitarla a que entre, ¿ok? Así es que está haciendo muchísimo calor y estoy aquí afuera en el patio de la casa, porque ustedes saben que están los nietos aquí y quiero asegurarme de que no haya interrupciones. Iba a estar sentadita al ladito de la fuente, pero hay un poquito de viento, entonces no pude estar por allá, así que estamos aquí. Estoy pues sudando un poquitito, no me traje mi abanico, pero sí voy a improvisar, con una de las tarjetas de los niños de sus abecedarios. Voy a tener que calmarme un poquitito el calor, porque hay mucho calor a pesar de que tenemos el abanico puesto por acá. Así que bueno, no veo a Isabel. Ya está Isabel por ahí, ok. Isabel, ¿cómo estás? No veo la opción para traerte a cámara, Isabel. Necesito, por favor, que en tu página pongas que puedes traer a un amigo. Déjame ver si te puedo traer. Déjame ver, Isabel. Sí, aquí estás. Déjame ver si te puedo traer, Isabel. Un segundito. Sí, aquí estás ya. Ya, estoy. Me van a disculpar porque sí está haciendo mucho calor. Miren que estoy con una de las letras de mis nietecitos porque no traje mi abanico. Así que mil disculpas. Hola, Vane. Hola, mi cielo, ¿cómo estás? Bien, ya estamos conectadas por fin. Bueno, ya estamos conectadas, mi cielo, así es. Qué bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues muy bien, muchísimas gracias. Primero que todo, agradecerte la invitación, Vanessa. ¿Tienes unos audífonos que te puedes poner? ¿Perdón? No te escucho. Ok, estamos teniendo pues pequeños problemas con el audio. Denos unos segunditos. Ella se va a poner sus audífonos y vamos a poder escuchar mejor. Vamos a ver. Gracias. Los que se están conectando, bienvenida Flores, gracias por estar ahí. Por favor, compartan esta transmisión. Ahorita escuchamos muy poco, pero en cuanto ella se ponga sus audífonos, esto va a mejorar. Ya casi. ¿Ahora sí me escuchas? Perfectamente. Y se fue todo el ruido. Excelente. No, pues les decía que vamos a tener una conversación muy amena hoy. Isabel, te agradezco tanto que hayas, pues me permitas conversar contigo. Les estoy pidiendo a las personas que están viéndonos ya que por favor compartan la transmisión para que este mensaje pueda llegar a las personas interesadas, en este caso más que nada a la gente de Latinoamérica y a los nicaragüenses, porque vamos a hablar de muchas cositas. Pero bueno, saluda a la audiencia y cuéntanos un poquito de ti. Bueno, Vane, primero que todo quiero saber si me están viendo, porque en el monitoreo estoy viendo que dice que hay problemas para reproducir ese video. No sé si nos estamos viendo. Te estoy viendo perfectamente yo. ¿Sí? A ver si nos avisan las personas, a ver si nos están viendo. Vamos a ver. Por favor, díganos si nos están viendo. A ver, alguien de las personas que están conectadas, avísenos si nos están viendo, pero creo que sí, porque ya me lo hubieran dicho. Nuestros amigos son bien comunicativos. Bueno, pues muy bien. Un saludo entonces primero que todo a mi periodista vandálica y a todos los tranqueros cibernéticos que están hoy conectados aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Vane, por la invitación. Muy honrada, muy agradecida, porque yo sé que tú eres una súper guerrera del mundo cibernético, del mundo digital, y eres una persona que notoriamente ha hecho muchísima, digamos, labor por tu país por medio de este gran poder de las redes sociales. Y de eso vamos a hablar hoy, del gran poder de las redes sociales y del gran poder que se maneja a partir de los
de las nuevas tecnologías y de los nuevos medios en manos de grandes, poderosos y magnates como George Soros. Así que bueno, espero traerte un diálogo de interés para Nicaragua, creo que sí. Primero que todo quiero pues también decirles que estoy en investigación para la elaboración de un futuro nuevo documental, nuevamente bajo la temática de George Soros, dado que mi primer reportaje investigativo ocasionó tanta conmoción y con tantas consecuencias, pues entonces ahora en estos momentos pues estamos desarrollando investigación para poder llevar a cabo información de otros países que no toqué en ese primer reportaje. Buenísimo, me encanta que nos hayas dejado saber eso porque estaremos esperando para difundirlo. Mira, nos han avisado ya nuestros amigos que nos están viendo perfectamente bien y que nos escuchan perfectamente bien. Así que gracias a todas las personas que se están conectando. Miren, este es mi abanico, lo estoy improvisando porque está un calor aquí terrible. Saludos, Fulvio, ¿cómo estás? Bueno, vamos a empezar a hablar de tu despido. Bueno, trabajamos juntas en radio y televisión, Martín, y para mí fue un honor haber estado trabajando contigo y con tantos profesionales que hay en esa institución, pero sobre todo a tu lado porque yo fui testigo de tu profesionalismo, yo fui testigo de tu entrega y nada, para mí fue un placer y comencemos a hablar de tu despido, de cómo empezó esto y posteriormente pues nos tienes unas pruebas y las vamos a ir presentando mientras la conversación vaya avanzando. ¿Cómo se da tu despido debido a este reportaje que tú creaste, que lo catalogaron como antisemita? Sí, es realmente lamentable, Vane, y te agradezco enormemente por sumarte como un medio más, una periodista más responsable de lo que es la libertad de prensa y de lo que es la libertad de expresión, sumarte a esta denuncia que es un escándalo, yo diría, de unas proporciones inmensas, ilimitadas, porque el que ocurra represión, el que ocurra censura en países en donde sabemos que hay gobiernos dictatoriales, gobiernos totalitarios, como le ocurre terriblemente en estos momentos a tu país, Nicaragua, que lo están pasando bastante mal, justamente por lo que es un autócrata en el poder, pues uno entendería, ¿no?, que esos son mecanismos de totalitarismo y de autocracias, pero que suceda esto en los Estados Unidos y en un medio de comunicación que es del gobierno de los Estados Unidos, pues es realmente preocupante, es realmente alarmante. Por lo tanto, lo que fue mi experiencia, bueno, se las voy a resumir a los que nos están acompañando para que tengan un big picture, ¿no? Una mirada general de qué fue lo que ocurrió. Vanessa, yo en 2018 encuentro que el mismo canal de noticias para el que yo trabajaba, Radio y Televisión Martí, publica en la plataforma web un documento sobre Judicial Watch. Judicial Watch estaba investigando y estaba demandando del Departamento de Estado y de USAID información para saber si dineros que le habían sido otorgados a unas organizaciones no gubernamentales en Colombia. Organizaciones no gubernamentales, ONGs, que también reciben fondos de George Soros. Esta demanda, digamos, información proveniente de Judicial Watch fue publicada en nuestra plataforma web en martinoticias.com. Yo la leo del mismo medio de comunicación para el que yo trabajaba, me intereso en ella porque veo que es potencialmente desarrollable para un reportaje investigativo de fondo de mayor, digamos, envergadura que publicar una investigación de Judicial Watch. La propongo, la ofrezco a mis jefes, la ofrezco a la directora del departamento de televisión, Vivian Martínez, la ofrezco a mi jefe de redacción, Wilfredo Cancio, la analizan, miran mi exposición, cómo es que yo les digo que podríamos desarrollar el tema, reconocen la importancia y la envergadura del tema para pues, Latinoamérica y para el contenido de información que se manejaba o que se maneja en Radio y Televisión Martí.
aprueban el reportaje y yo comienzo entonces a hacer pues lo que hace cualquier periodista investigativo, a recopilar información, a buscar fuentes on the record, off the record, deep background, o sea, en fin, a elaborar las temáticas que yo iba a tocar, a perfilarlas, a definirlas, a ver de qué países iba a hablar, cómo estaban relacionadas y obviamente a certificar línea a línea toda la información publicada en el estudio de Judicial Watch. Judicial Watch, para que lo sepan las personas que nos están acompañando, es un centro legal de investigación también por la transparencia del gobierno de los Estados Unidos. Judicial Watch es el mismo organismo que hoy día tiene sentado en el banquillo a Hillary Clinton debido al proceso que se le está llevando a cabo por el asunto de los emails y que se descubrieron posteriormente que ella guardaba en un servidor personal. Esta organización es quien tiene hoy sentada en el banquillo, como lo dije, bajo un juicio a Hillary Clinton. Es decir, estamos hablando de una organización de alta reputación. Correcto. Esta organización, entonces, yo reviso su estudio línea a línea, compruebo que todo, efectivamente, todo estaba debidamente documentado. Yo encuentro mayor documentación, encuentro mayores elementos de confirmación y de corroboración de la información. Toco base con fuentes en Colombia, en Venezuela, en diferentes países latinoamericanos, porque aquí entraban a ser cuestionadas diferentes ONGs en Latinoamérica, en diferentes países de Latinoamérica y Europa. Incluyendo Nicaragua, ¿correcto? En ese reporte no entraba Nicaragua. Después es que yo comencé a encontrar información de Nicaragua y ahora se las voy a compartir. Entonces, elaboro mi reportaje, lo revisan acuciosamente, lo perfilamos 3, 4, 5, 6, 7, creo que tuvo hasta 7 revisiones después de entrar a sala de edición. Y finalmente, además esto fue una investigación en tiempo récord porque venían las elecciones en Colombia y sabíamos que estaban muy comprometidas entre la derecha y la izquierda, con Duque y con Petro. ¿Qué pasa ahí? Parecería sonar un poco lejano para el resto de los países latinoamericanos, pero yo como periodista que estaba viendo información absolutamente relevante sobre el futuro de Latinoamérica, sabía que esto era absolutamente coyuntural para el futuro de muchos de los países de Latinoamérica. No se centraba solamente en asuntos de unas organizaciones no gubernamentales de Colombia. Entonces, bueno, sale al aire a finales de mayo y como es usual, pues también se presentó en el programa de la mañana, se presentó en el noticiero, se presentó en diferentes lugares y empezó a rodar por la página web de martinoticias.com y allí empezó a distribuirse por todo el mundo, porque ya tú lo sabes como periodista, una vez que uno publica algo en una red social, pues eso se distribuye como pólvora y así fue. El reportaje tuvo muy buena aceptación y tuvo una gran influencia en los destinos electorales de ese año, definitivamente en Colombia, porque así me lo han expresado no solamente colegas periodistas de Colombia, sino también personalidades públicas y políticas del país. Fue clave porque la campaña electoral estaba supremamente reñida. Entonces, pues se lanzó al aire con esa gran aceptación. Colegas de otros países comenzaron a reproducir el reportaje para informar en diferentes canales y medios de comunicación. Todo parecía estar muy bien. Yo estaba muy orgullosa del trabajo que yo había realizado. Estaba también muy agradecida de que hubiese sido vital, importante, influyente en los destinos políticos de Colombia, porque lo que ocurre en Colombia va a replicar en Venezuela, va a replicar en Cuba, y esa es la base central que yo expongo en la línea de investigación central del reportaje que se llama George Soros y su incidencia en Latinoamérica.
Y bueno, todavía lo pueden encontrar andando, dando vueltas al mundo porque hay miles de copias Correcto. y así que ahí está. ¿Y Pero cuándo es que a ti se te acusa de antisemitismo? De antisemitismo? ¿Cuándo este reportaje que se ve que lo están aceptando, que se ha difundido por todo el mundo y sobre todo en Latinoamérica, cuándo es que a ti te acusan y por qué? sí, correcto. Entonces se empieza a dar la vuelta al mundo. Esto fue fines de mayo, junio, presentamos en varias partes el reportaje, se hicieron varios cortes de edición para poder darle mayor circulación por medio de Martín Noticias. Siguió pasando, siguió circulando, pero llega octubre, octubre 29 de 2018. Y resulta que yo entro a la sala de redacción de Martín Noticias y había estallado como la bomba atómica, todo el mundo estaba muy alterado, todo el mundo estaba muy preocupado, todo el mundo era como puro secretismo en los pasillos. Me dicen, mire, es que su reportaje fue calificado de antisemita. Y pues esto es un exabrupto. Yo digo, ¿qué es eso? O sea, ¿de qué están hablando? ¿Qué tiene que ver un reportaje político con el antisemitismo? No, que es un reportaje de Soros y entonces me dicen, por favor, escriba una explicación. Y yo, ¿cuál explicación? Yo no tengo nada que explicar. La explicación está dada en el reportaje que todo el mundo ha visto y que todo el mundo y todos los jefes han aprobado y que se ha emitido infinidad de veces en todas las plataformas. Voy a sentarme primero, voy a mirar de dónde viene la versión y quién fue que dijo que el reportaje era antisemita. Me siento rápidamente en mi escritorio, me doy cuenta que de quien provino la versión de que el reportaje era antisemita es de un personaje que se llama Phil Peters, que es un lobista, un cabildero aquí en Washington por el gobierno de Cuba. Él trabaja a favor del gobierno de Cuba, pero desde aquí, desde Virginia, tiene un blog que no tiene ninguna circulación porque no circula. Tú puedes entrar y ver la información del blog y te das cuenta que no lo lee nadie. Así que yo dije, este hombre, ¿por qué publica que mi reportaje es antisemita? Pero rápidamente me pongo a investigar quién es Phil Peters y me doy cuenta pues de sus vínculos y de sus liazones con la tiranía de Cuba y puedo concatenar rápidamente que es más que evidente que es una persona en contra del trabajo que se está haciendo en Radio y Televisión Martí. Tiene múltiples publicaciones en ese blog en contra de Radio y Televisión Martí. Y yo dije, bueno, esto es más que evidente, aquí nace la calumnia, el director que nosotros tenemos en este momento, que es el señor Tomás Regalado, un cubano que fue alcalde de Miami, que conoce perfectamente el dolor del pueblo cubano, que se supone que lucha por el retorno de la democracia en Cuba y que conoce exactamente cómo operan, cómo funcionan, cómo se manejan estos regímenes totalitarios, no solamente al interior, sino al exterior, cómo manipulan también con este tipo de personajes, de lobistas, de campañas, de publicidad, de toda la visión al exterior. Pues yo dije, él sabe perfectamente. No tenía otra opción más que cumplir con el mandato que le había sido otorgado como director de Radio y Televisión Martí, como alto ejecutivo federal. Él había jurado trabajar por esa institución y defenderla, y él no Correcto. lo hizo. A mí sencillamente el lunes 29 de octubre, cuando me piden esa explicación y yo logro rápidamente establecer que viene de este señor Phil Peters, yo dije, bueno, lo van a explicar, pero no fue así. Inmediatamente me pusieron de patitas en la calle a mí y al director editorial, al jefe editorial, Wilfredo Cancio, nos sacaron ese mismo día. Así que te podrás imaginar. Después Y yo me puse a investigar qué había ocurrido con mi caso y cómo era el orden de los hechos, por qué nadie hablaba y nadie se expresaba y nadie decía abiertamente
esto lo dijo un señor Phil Peters, que no es nadie, que es un amigo del régimen, que le envía la información a Mother Jones, y todos sabemos qué es Mother Jones. Es un medio de comunicación aquí en los Estados Unidos independiente que recibe fondos de George Soros, un medio de comunicación absolutamente bogando por la izquierda, pero en el país de la democracia y del pluralismo y de las libertades. Entonces, Correcto. ellos Isabel, fueron los que lanzaron esa información. entonces, pero tú tienes prueba de esto, Isabel, tú tienes prueba de lo que tú estás diciendo con respecto a que era el director antes de Radio y Televisión Martí, porque tengo entendido que a él lo separan de su puesto. Pero bueno, eso lo vamos a decir más adelante. ¿Por qué no nos muestras en estos momentos las pruebas que tú tienes con respecto a lo que acabas de decir de Tomás Regalado, que por ahí viene todo y que a ti se te separa porque Sí, él no te claro. defendió? No solo no me defendió a mí y al grupo de periodistas que fueron involucrados falsamente en esta situación, porque aquí fueron involucrados muchos otros periodistas que no tuvieron nada que ver con el reportaje, como Maite Luna, que solamente presentó el programa de la mañana, ella era la presentadora, en donde a mí me envían como periodista a presentar todas las investigaciones, y después dicen que ella participó de la producción, la productora ejecutiva, Janet Lomba, la productora de línea, y Betty. Entonces los involucran. Aquí hubo muchas mentiras y mucha gente no puede creer que el señor Tomás Regalado, como director de radio y televisión Martí, como cubano del exilio, que se supone que lucha por la libertad de Cuba, se haya prestado para repetir las difamaciones ideadas y filtradas por un lobista, por un cabildero del gobierno cubano aquí en Washington. Él las repitió y él mismo me acusó en múltiples medios de comunicación de haber realizado un trabajo antisemita. Gracias a que él se puso a distribuir esa información, los principales medios de comunicación de este país publicaron esa mentira, desde el New York Times, el Washington Post, el Herald aquí en la Florida, todos los medios, son decenas de medios. Te voy a mostrar una de las pruebas que yo tengo del señor Tomás Regalado, difamándome, diciendo el mismo día, 2 días después de que a mí me sacan del edificio, difamándome y calificándome de antisemita, con una seguridad y una severidad que aterra, que es escandalosa, que un director de un medio de comunicación perteneciente al gobierno de los Estados Unidos diga este tipo de cosas, porque se supone que está para defender la libertad de prensa y la libertad de información y la democracia. Vamos a mostrarle rápidamente. Claro que sí. Aquí este video. Me van diciendo si lo ven bien. Lo estamos viendo bien. Definitivamente tiene que haber habido una agenda oculta, además de que es una realidad de que aquí se hizo un artículo antisemita. Eso no podemos negarlo. Bueno, pues ahí lo vieron. Ese es el señor Tomás Regalado afirmando tajantemente e indiscutiblemente que se había realizado un reportaje antisemita. Esto es escandaloso, Vanessa, no solo porque yo haya sido la periodista principalmente afectada, sino porque estamos hablando de un director que ha hecho un juramento como empleado federal para proteger el medio de comunicación del gobierno de los Estados Unidos. Y sabes lo que me sorprende a mí, que él tengo entendido que ha estado en sus medios toda la vida. O sea, él no es una persona que no es que es nueva en los medios de comunicación también. Tengo entendido que él es periodista, si más no me equivoco también. Creo que él tiene un título en periodismo, si no estoy equivocada. Entonces me sorprende. Bueno. Y te digo, ¿quieres que te diga algo? Me duele el corazón porque yo siempre he tenido mucho respeto por don Tomás Regalado, siempre le tuve mucho cariño, conmigo siempre fue muy amable, pues muy propio, ¿no? Pero claro, una cosa no va con la otra. Él cometió un error y él difamó a una periodista y pues ahora tiene que pagar las consecuencias. Sí,
pero lastimosamente él no solamente no pagó las consecuencias y se ha escondido bajo su manto de poder que maneja aquí en Miami, dado que tú sabes que es un hombre que lleva muchos años en este exilio y en los medios de comunicación, como tú bien lo has dicho, y mucha gente ha creído muchos años en él, pero fue la gran traición y la gran decepción cuando llegó a director de Radio y Televisión Martí, porque no solamente fue este caso específico de abuso de su poder y de falsedad, difamación continua en varios medios de comunicación como lo que te acabo de presentar, esto lo hizo en muchos medios de comunicación, es decir, él no paraba de difamar, él no paraba de mentir. Entonces no es solamente eso, sino que él cuando tuvo el poder en Radio y Televisión Martí, montó un campo de impunidad, le digo yo, porque es que él hacía y deshacía con el dinero federal. Es que no sabemos qué fue lo que ocurrió allí bajo su mandato. Todavía ni siquiera, por ejemplo, no solamente por hablar del nepotismo, porque inmediatamente posicionó a su hijo en todas en todas las posiciones que a él se le ocurrió, lo subió de presentador, lo quiso convertir en periodista, una persona que no está calificada para eso, que no tiene el bagaje ni cultural ni la posibilidad de ejecutar una buena labor como periodista. Eso es evidente, no lo digo yo, lo dice el público. Pero eso fue lo que hizo, ¿no? Practicar nepotismo y traer también a sus amigos y a sus cercanos y montarles programas y ponerlos a hacer trabajos Bueno, cerca a él, con ahí grandes yo, sueldos, ¿eh? ahí yo te quiero hacer un comentario y hay un programa de Nicaragua que a mí a mí y a unas personas que conozco se me propusieron para ese programa, puesto que tú sabes el aprecio que me tienen a mí en Radio y Televisión Martí. Y resulta pues que él habló conmigo y todo, pero nunca se dio. Inclusive otras dos personas que yo conozco también estuvieron para ir a ese programa. Ahora, esto que te voy a decir a ti, a mí no me consta y lo quiero decir con toda la responsabilidad del mundo, pero es lo que se maneja. Que aparentemente algunas de estas personas que están detrás de este programa de Nicaragua, ahí en Radio y Televisión Martí, que son muy cercanas a él y que inclusive son personas que son afines al régimen de Daniel Ortega. Esto lo estoy repitiendo, a mí no me consta, es lo que se maneja con la comunidad nicaragüense en el sur de la Florida. Yo no los conozco, no sé quiénes son, pero he escuchado uno que otro nombre y alguna persona la tengo aquí en mi Facebook, pero no sé quiénes son. Pero sí se me han dicho que son personas que son izquierdistas, que van con el régimen de Daniel Ortega. Entonces, a mí eso me pone en duda mucho la labor que le estaba haciendo ahí, ¿me entiendes? Porque se sabía mi trayectoria, se sabía quién era yo, y sin Y embargo, habías ya trabajado allí y ya claro, tenías un clearance federal, ya habías claro, pasado toda una sí, investigación, y ya no solo sabían eso, además de tu trayectoria y de tu forma de trabajar. correcto. Y me recomendaron, varios de mis compañeros me recomendaron, me llevaron hasta donde varios de las personas que estaban ahí, inclusive donde él mismo. Entonces, como te digo, pero igual, o sea, eso a mí no me interesa, las cosas se dan o no se dan, pero lo que me preocupa a mí es el izquierdismo que Sí, está metido aquí en claro. Estados Unidos y que debemos de evitarlo. Entonces, ¿qué comentarios tienes tú de eso? ¿Sabes algo de eso? Correcto, eso que estás hablando es clave. Sí, yo ya había escuchado ese rumor y quiero dejarlo claro, rumor Ujú. porque a mí no me consta y yo no lo he confirmado. Esperaría que, pero valdría la pena trabajarle a eso, ¿sabes? Eso Me habría gustaría que, muchísimo. sí, claro, eso hay que esclarecerlo porque ese es otro punto clave en cuanto a los manejos de Tomás Regalado en Radio y Televisión Martí, en donde hay más dudas que aciertos, en donde todavía, por ejemplo, todavía no sabemos dónde está el famoso satélite que yo tengo el contrato, yo sé que él hizo un contrato para instalar un satélite de transmisión a Cuba. Por favor, Mm. todos sabemos que un satélite no puede entrar esa señal a Cuba. Eso era más que sabido, pero él contrató ese satélite. Hay más de $500,000 en contratación de un satélite que no sabemos dónde está, ni sabemos qué pasó con el dinero, ni operó, ni nada. El contrato está y yo lo tengo, pero no sabemos qué ocurrió con esa empresa con quien
contrató el satélite. Así que, Vanessa, aquí hay muchos puntos oscuros en la gestión de regalado, mucho que cuestionarse, pero es difícil en la ciudad de Miami porque esta persona lleva trabajando dentro del exilio y dentro de la comunidad cubana de una manera muy astuta, y tengo que decirlo, lamentablemente este señor es un mitómano y a mí me consta porque por lo menos conmigo lo hizo, mintió y mintió y mintió reiterativamente sin que se le mueva un pelo para que se le note que el hombre estaba mintiendo, es decir, es un mentiroso profesional. Así que sin inmutarse puede mentir, sin inmutarse puede decirle a la gente mentiras garrafales y manipular. Así que de esta forma, entonces, este hombre ha estado trabajando en la arena de medios de comunicación y en política en Miami. Preocupante, yo tengo que decirlo como periodista que vive aquí en el sur de la Florida. Este señor Tomás Regalado no es un señor honesto. En mi caso puntual soy un ejemplo de lo que él es capaz de mentir y sostener sin que le tiemble ni un pelo las mentiras. Esto es realmente grave, Pero ¿por qué teniendo un cargo piensas? federal. Claro, claro, y más meterse con el gobierno federal, pero ¿por qué piensas que don Tomás hizo algo así? O sea, hay pruebas contundentes de que tú hiciste todo lo que tenías que hacer, inclusive nos vas a poner otra prueba más de que él, pues, todos los argumentos que tenían eran totalmente falsos y se probó lo contrario. Ahora, él ha quedado ya como un mentiroso porque esto se comprobó, correcto, de que tú no estabas mintiendo y hasta cierto punto se reivindicó tu nombre hasta cierto punto, ¿correcto, No, Isabel? Vane, nunca nada. La agencia de noticias jamás se ha reivindicado conmigo, jamás ha esclarecido el caso. La agencia de noticias, la señora Michelle Stewart, que fue la investigadora que asignaron a mi caso, mintió y mintió por escrito. Así que en toda la documentación del proceso de investigación federal que a mí me llevaron a cabo, que yo lo tengo obviamente todo debidamente documentado, tengo cómo comprobar todas las indagatorias que me hicieron, todo lo que me preguntaron y todas las pruebas que yo pude ofrecer, pruebas de respaldo, no solamente de antisemitismo, como escucharon ustedes que me acusaron una y otra vez. No tienen sino que buscar Isabel Cuervo Soros en un Google y les va a salir todos los medios de comunicación pioneros en el mundo, importantísimos en el mundo, que publicaron y difamaron de mí, Pero porque estos Isabel, empleados federales, no solo Regalado, perdón, Vane, sino John Lansing, el CEO de la agencia de noticias, eran John Lansing y Tomás Regalado, difamando como altos ejecutivos federales. Pues claro, todos los medios replicaron sin confirmar, sin llamar a pedir información, sin revisar el reportaje, sin pedir mi versión. La mayoría no pidió entrevista. La mayoría de los medios de comunicación se comunicaron conmigo después de que publicaron los reportajes y las notas y los y artículos. estos son periodistas, o sea, entonces no están haciendo su trabajo tampoco. Ahora, pero sí se estableció, y sácame de esta duda, que tu reportaje no era antisemita. Eso sí se estableció, ¿correcto? ¿O tampoco? Nunca, nunca. En la carta de despido, en el documento de despido, a mí me despiden por cargos de haber realizado un reportaje antisemita. Pero no solo eso, también ellos me acusan de haber faltado a la ética periodística porque el señor Lansing y el señor Regalado emitieron comunicados de prensa diciendo que yo había hecho un reportaje antisemita y que yo había faltado a la ética periodística. El señor Regalado hizo un recorrido por múltiples medios de comunicación diciendo que yo había fingido entrevistas, que yo había plagiado información, que yo había robado información y que yo lo que había hecho era un robo de videos de YouTube y los había pegado uno detrás de otro. Yo quiero que todas las personas que vean esta amable entrevista que tú me estás haciendo en la que puedo hacer esta denuncia,
vayan y busquen el reportaje George Soros y su incidencia en Latinoamérica. En cualquiera de mis redes sociales, Isabel Cuervo, lo van a encontrar. YouTube, en mi canal de YouTube, en mi Facebook, por cualquier lado, por isabelcuervo.com, porque tengo una página web. También por allí pueden redirigirse a cualquiera de mis redes y lo van a encontrar. George Soros y su incidencia en Latinoamérica. Y me digan si ese reportaje tiene algún carácter antisemita o les parece un trabajo que haya faltado a la ética periodística. Búsquenlo y denme en sus comentarios, porque para mí eso es supremamente importante. El fallo final lo tiene el público, a quien nos merecemos, para quien trabajamos, para el público. Es el deber social de cualquier periodista. Claro, pero Isabel, entonces, ¿por qué piensas tú que se te acusa y que Tomás Regalado se preste para eso? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Bueno, Vane, son varios factores. Uno, falta de vergüenza. Dos, acomodarse en una posición y no querer perder el puesto de director de una agencia como Radio y Televisión Martí, y entonces se acomoda rápidamente del lado de John Lansing y del cabildero de Cuba, que yo no, hay que preguntarle a Tomás Regalado por qué repite la versión difamatoria de un amigo del régimen de Cuba. Es que él le debe esa explicación al pueblo cubano, él le debe esa explicación a toda la gente que honestamente trabaja arduamente todos los días para que haya un cambio hacia la democracia en Cuba. Este señor Tomás Regalado es un traidor a la causa cubana, es un traidor a todo el objetivo y la lucha por la libertad de Cuba. Él debe esa explicación, a él hay que preguntarle. Pero a él nadie lo cuestiona. Pero es que nadie lo cuestiona. Pues entonces aquí entramos a un asunto muy delicado, Vanessa, y es hasta dónde el servilismo de los medios de comunicación. ¿En qué se han convertido los periodistas? ¿En repetidores de comunicados de prensa? ¿En repetidores de lo que le digan los personajes públicos, los políticos y las organizaciones? Pues yo no, yo tengo que ir, mirar, leer, investigar, discernir, y entonces yo decido cuál es el trabajo que el público merece saber. Pero no, aquí nadie cuestiona a Tomás Regalado, aquí nadie le ha preguntado. De hecho, una de las aseveraciones que te estaba contando, que fue supuestamente de plagio, correcto. Es tan absurdo, es que yo no sé si es entre el absurdo y la estupidez, porque ellos, cómo se atrevieron desde el gobierno, desde la agencia de noticias, la señora Michelle Stewart, John Lansing y Tomás Regalado, a decir que yo había plagiado y fingido entrevistas. Medios de comunicación repitiendo, Nora Gámez, la periodista del Herald, repitiéndolo en voz propia, sin siquiera citar a nadie. Ella aseveró, dijo en uno de los artículos, y lo pueden buscar, está todavía en la web, su mentira, acusándome, diciendo que yo había fingido una entrevista, que la entrevista a la agente del FBI nunca se dio, que yo la falseé, porque eso lo repitieron todo el tiempo desde la agencia de noticias. Pero tengo la prueba. ¿Por qué no nos la muestras? Claro. Sí, porque ellos jamás imaginaron que yo tenía el video máster de grabación de esa entrevista que yo le hice a Leah Fowler, que aparece en el reportaje investigativo. Leah Fowler, ex agente del FBI, yo tenía el máster de grabación. Te voy a mostrar un video para que todas las personas que están viéndonos en este momento tengan constancia no solo de las mentiras de Regalado, sino de lo fácil que es desmontar a un mentiroso cuando un periodista guarda sus pruebas y sus evidencias y sus entrevistas importantes. Así que bueno, vamos a ir abriéndote acá la segunda prueba especialmente para ti, Vane, para todo tu público, y aquí vamos a ver la segunda mentira del señor Tomás Regalado que te tengo para hoy. ¿Lo ven bien? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces vamos a mirar. Y efectivamente habían una serie de fallas periodísticas, éticas en ese reporte, donde hubo plagiarismo. Cuando entrevistaron a una dama que dicen que era del FBI,
no la entrevistaron nadie directamente en Radio y Televisión Martí. Entonces, bueno, lo primero sería, Lía, dame tu nombre completo y cuál es tu cargo, cuál es tu especialización, a qué te dedicas, en fin. Mi nombre es Lía Fowler, soy periodista de la Universidad de Illinois, ahí recibí mi maestría. Luego trabajé en varios proyectos periodísticos y de relaciones públicas y estuve 9 años en el FBI, más que todo en la ciudad de Chicago. Bueno, ahí lo tienen, Vanessa, en exclusiva para tu público, para tu gente, para que vean cómo un alto ejecutivo federal como Tomás Regalado se atrevió a decir sin ningún problema que esta entrevista había sido mentira. Pueden verla, Decía OCB Studio Camera. Claro, esta es una edición posterior que yo ya he hecho para presentársela no solamente a ti, sino que esta es una edición posterior que me solicitaron para como evidencia. Todas estas pruebas las tiene la agencia de noticias, pero la señora Michelle Stewart no le importó escribir mentiras y continuó afirmando que yo había faltado a la ética periodística porque yo había fingido y robado entrevistas y falseado y plagiado, no sé cuántas cosas más. Me dijeron tantas cosas en más de un año de proceso que es realmente penoso y preocupante, porque es que aquí ya estamos entrando al escenario general, Vanessa, y no particular de mi caso. ¿Por qué mi caso es importante? Porque este caso refleja lo que está ocurriendo a nivel interno en los Estados Unidos. Y en los medios de comunicación. Claro, y en los medios de comunicación. Pero es que lo que está ocurriendo al interior de Estados Unidos y los medios de comunicación es gravísimo, porque eso quiere decir que entonces nadie puede hablar del señor George Soros. Hay que pedirle permiso al gran potentado millonario para poder hacer un trabajo periodístico, porque si no inmediatamente él califica a las personas de antisemita, porque eso fue lo que hizo. Antes de que sigas, para las personas que no saben quién es George Soros, ¿puedes decir brevemente quién es George Soros? Claro que sí. Vane, George Soros es un potentado millonario nacido en Hungría, residente y ciudadano aquí en los Estados Unidos, que tiene todo un emporio financiero y funciona de una forma bastante oscura y controversial. ¿Por qué oscura y controversial? Porque el señor George Soros trabaja como especulador financiero, se beneficia de las maravillas de Wall Street como especulador financiero, pero su fondo de inversión Quantum Fund lo tiene en un paraíso fiscal en el Caribe. Así que ya te podrás imaginar más o menos las características morales de este personaje. Pero eso no para ahí. El señor George Soros desde hace aproximadamente 40 años, desde el año 79, fundó su primera organización que se llama Open Society Foundations. Open Society Foundations de George Soros maneja ONGs alrededor del mundo entero. Está en este momento estipulado que Soros tiene ONGs y medios de comunicación en cerca de 122 países. Esto es muy preocupante, esto es alarmante. ¿Por qué? Porque son dineros de un ultrapoderoso, un superbillonario, poniendo dinero en organizaciones alrededor y medios de comunicación en el mundo a primera vista con unas intenciones muy loables, con unas muy buenas, sí. Ojo, porque esto es clave para que entiendan el asunto de George Soros, con intenciones muy loables. Él defiende todas las causas nobles, él defiende en sus organizaciones los derechos de las minorías, él defiende los derechos LGTB, él defiende las libertades civiles, así que todo suena muy bien, ¿verdad? Black Lives Matter también. Pero también podemos ver que sus dineros están conectados hacia organizaciones
no gubernamentales dentro de Estados Unidos que incentivan y llaman a la revuelta civil y además pagan fianzas a los detenidos, por ejemplo, en estas últimas protestas. Como yo lo pude establecer, es decir, Vanessa, cuando comienzan las protestas aquí en los Estados Unidos, 5 días después yo ya había establecido cómo dineros de George Soros habían llegado a una fundación en Minnesota que se llama la Minnesota Freedom Fund. Esa organización llamaba a las protestas y hacía una aparición constante en las calles y por las redes sociales, fomentando, incentivando a la manifestación, a las revueltas y ofreciendo pagar las fianzas de aquellos que fuesen detenidos. Yo me pongo a investigar un poquito más y descubro que su directora, Tonja Hunsey, de la Minnesota Freedom Fund, es miembro del proyecto Justicia Soros, así se llama, y yo lo digo en todas las entrevistas porque me parece increíble que un ser humano arme un proyecto que se llame Justicia Soros. Eso es muy diciente. Pero no solo eso, sino que Tonja Hunsey en septiembre de 2019 fue receptora de un fondo de la Open Society Foundations para que en 2020 llevara a cabo un proyecto denominado We Rise, nos levantaremos. Esto, solo 5 días después de que comenzaran las revueltas, yo ya lo había descubierto, porque lo había investigado, porque es un deber, porque tú ves que las manifestaciones no siempre son pacíficas y que devinieron en unas situaciones caóticas, catastróficas, de violencia y de anarquía, y había que mirar quién estaba detrás de estas manifestaciones. Pues yo me tomé el trabajo de buscar esto y este es el resultado que encontré. Inmediatamente lo publiqué porque estoy publicando en mis redes sociales todo lo que encuentro y además yo ya no le quito el ojo a George Soros. En lo que me queda de vida, el señor George Soros, yo lo voy a investigar y a él y a su hijo, porque después viene su hijo, ¿no? Alex Soros está perfectamente preparado para seguir por los mismos caminos de su padre. ¿Y qué es lo que quieren? Destruir Estados Unidos, o sea, destruir la democracia y meter el comunismo aquí a fuerzas. Bueno, es que ese es uno de los objetivos que Soros ha declarado públicamente. Él declaró hace muchos años en un medio de comunicación europeo que él quería destruir a Estados Unidos. Eso es, de verdad, uno piensa que es un exabrupto, o se le pasó, o fue un chiste, o qué fue lo que ocurrió, pero parece que no. Parece que el señor Soros tiene unos problemas de ansias de poder ilimitados. Su objetivo es manipulación alrededor del globo terráqueo, manipulación política, lo que yo he llamado una gran injerencia política por medio de los dineros, de los múltiples millones que él tiene, porque para eso es que utiliza las ONGs para poder generar toda una ingeniería social de base en donde pues pueda manipular la gente, pueda moverla de un lado a otro, ponerla supuestamente a luchar por lo que te digo, por causas supuestamente muy nobles, pero que después tú te das cuenta que donde han entrado dineros de Soros, en donde pone el ojo, siempre suelen ocurrir revueltas, siempre suelen ocurrir desestabilizaciones políticas y caídas de sistemas y de gobiernos, y pues esto no es gratuito. George Soros es una persona que no le ha temblado tampoco ni un dedo para quebrar el Banco de Inglaterra. Este señor quebró el Banco de Inglaterra con un movimiento absolutamente digamos, económico magistral, pero inmoral, porque bajo una especulación de alto nivel cometió este tipo de sucesos, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se ha parado a este hombre? Ahora, ilústrame un poquitito en esto de las ONG de George Soros. Cuando yo tengo entendido que hay ONGs también, estas ONG reciben fondos federales, ¿correcto? O sea, de que aparte de todo el dinero que él pudiera poner en estas supuestas ONGs para ayudar para beneficios de buena voluntad, pero también el gobierno federal pone dinero en estas ONGs, ¿correcto? O sea, que de los que pagamos impuestos aquí también sale todo ese dinero, ¿correcto?
Correcto, Vane, y de hecho, fíjate que ese tema yo lo toco desde el reportaje censurado de George Soros y su incidencia en Latinoamérica, en donde yo pues tengo que decirlo, es mi labor como periodista. Mi labor como periodista no es esconder información, sino darla. Y la pregunta final era esta, era: dineros de George Soros y de la USAID están llegando a organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación en el mundo entero, que son también receptoras de dineros de Soros, en donde hay inestabilidad, en donde están propiciando ideas un tanto anárquicas, un tanto salidas de los márgenes de la ley, como por ejemplo ocurrió en Colombia, y que es lo que yo explico en ese reportaje. Pues sí, eso es lo que está ocurriendo. Y de hecho, acabo de publicar en mi canal de YouTube, en mi canal Isabel Cuervo, lo pueden buscar y por ahí pueden seguir toda la información que yo voy destapando y revelando, y estoy informando todo lo que los medios callan. Así he titulado esta serie, que va a continuar, espero por mucho tiempo, porque hay muchas cosas que informar. ¿Qué informé Correcto. hace menos de 2 días? Publiqué una cápsula informativa con información actual sobre esta pregunta tuya. Fíjate que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos el pasado 29 de junio emitió un fallo histórico en lo que tiene que ver con el destino de Estados Unidos, de los fondos de los contribuyentes, y el destino de este señor Soros, que pareciera intocable, porque es que la mayoría de la gente me pregunta por qué no lo detienen, por qué no lo apresan. Así es. Es que hay una petición incluso a la Casa Blanca firmada por miles de personas que piden que este señor sea detenido por alta traición a los Estados Unidos. Pero no ha pasado, y todo el mundo me pregunta y me dicen qué es lo que pasa. Este señor con tanto daño que ha hecho en el mundo. Bueno, sí, es un gran injerencista. Con dinero, Bueno, es que desgraciadamente por el dinero. claro. Pero mira, aquí estamos, quisiera hablar un poquitico porque veo a varias personas que están interesadas en lo que es Nicaragua. Varias personas están poniendo que George Soros inclusive, como tú lo sabes, ha tenido injerencia en Latinoamérica, pero también lo ha hecho en nuestro Nicaragua, en mi país, en mi pobre país, que está siendo esclavizado por cantidad de corruptos. Entonces están preguntando, te están pidiendo que investigues que si George Soros está usando su dinero para apoyar a la coalición de Nicaragua, que también se está dando fondos a organizaciones ONGs allá en Nicaragua. Entonces, ¿qué te parece si me cuentas un poquito de lo que sabes, y tal vez podemos de aquí empezar con nuevas investigaciones, Isabel, para empezar también a asociar lo que está haciendo Soros en otros países, pero también desafortunadamente en nuestro país, Nicaragua, que yo creo que eso es algo que a mí me tiene muy preocupada? Exactamente, es que lo que Bueno, no, acabas de decir... Cuba y Nicaragua. Claro, es que exactamente lo que acabas de decir es clave, porque lo que ocurra en este momento en cualquier país latinoamericano le va a influir a otro, porque es que estas ideas de globalismo, que son las que maneja George Soros, y que ya hoy la gente la puede comprender un poquito mejor en torno a qué es el globalismo, qué es lo que quieren, porque antes la gente no entendía, no sabían de qué se estaba hablando. Pues se está hablando de un gobierno mundial, de un mundo sin fronteras, en donde todo el mundo esté gobernado bajo un único mando. O sea, se oye lindo, ¿verdad? Se oye muy Sí, lindo claro, todo. es O sea, que en precioso. papel todo luce muy bien, ¿no? En papel luce todo muy bien, no es así. Pues mira Cuba, ¿no? Estamos buscando Cuba, un dictador mundial, eso es lo que están queriendo poner, un dictador mundial. Y él quiere ser el dictador mundial. Entonces, bueno, todo luce muy bien, pero en la puesta en escena no es así, porque no es tan fácil hacer del globalismo una realidad, digamos, práctica y próspera para todo el mundo, donde hay pérdidas de derechos civiles. Por ejemplo, lo que acaba de ocurrir ahora con la pandemia, hemos tenido una pequeña probadita de lo que es un dominio global, un dominio mundial, en donde todo el planeta estuvo encerrado bajo llave, porque nos mandaron a encerrar bajo llave,
¿Por qué? Pues porque vino un virus. ¿Y qué tiene que ver el virus? Tiene todo que ver. Tiene que ver en que la gente se empezó a dar cuenta que no podemos seguir mirando a ojos cerrados a grandes organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y seguir los periodistas emitiendo comunicados de prensa sin confirmar, sin corroborar, sin indagar y sin cuestionarnos lo que nos digan los organismos internacionales, la ONU, la Organización Mundial de la Salud y todos de ahí para abajo. Todos los organismos internacionales tienen que responder porque esto que ha ocurrido de meternos en prisión domiciliaria a todo el mundo, esto no es correcto. Esto quiere decir que aquí entonces los políticos y no estaban preparados o estaban engañados y tenemos que cuestionarnos y tenemos que cuestionar también qué es lo que está ocurriendo. Bueno, pues hemos perdido derechos civiles, hemos perdido el derecho a salir a la calle, hemos perdido el derecho a hablar libremente, a viajar, a movilizarnos, a trabajar, países quebrados, negocios que no volverán nunca a existir, no volverán a florecer, que claro que no nos queremos enfermar, que claro que hay un virus, que claro, obvio, no estamos cuestionando eso, estamos cuestionando es la transparencia de los gobiernos y la transparencia de los organismos internacionales. Entonces, Isabela, perdona que te interrumpa, pero aquí me están diciendo que también, y eso es una especulación y se ha manejado mucho, de que aparentemente pues quieren hacer control de la población también. Eso es un rumor muy fuerte que han dado, que esto también implica a ese control de la población, porque pues aparentemente estamos sobrepoblados y de una manera pues aparentemente es lo que se maneja. Lo están escribiendo acá, pero sí yo ya había escuchado esos rumores. claro, Vane, y es que pues la gente tal vez no está tan lejana de la realidad, porque fíjate qué es lo que está ocurriendo. Estamos, sí, hay muchas teorías y por las redes y entonces mucha gente llama a esto teorías de la conspiración y también he estado trabajando un poco acercándome, digamos, desde el punto de vista no solo semántico, sino semiológico, de qué significa eso de las teorías de la conspiración y por qué todo el mundo lanza, y estuvo muy en boga lo de Bill Gates y que si Bill Gates y que con el control poblacional y todo esto que... Bueno, yo como periodista no puedo aseverar nada que no confirme. Yo como periodista no puedo aseverar nada que no verifique. Pero como periodista también tengo la obligación de indagar, preguntar y cuestionar aquello que está sonando y que se está diciendo y que puede no ser tan traído por los pelos, porque de esta forma es que uno llega a conclusiones como la que te acabo de comentar, por ejemplo, la cápsula informativa que acabo de publicar en mi Facebook, el mandato de la Corte Suprema de Justicia, que tú no lo ves en los medios de comunicación. Esto es histórico, ¿por qué nadie lo ha publicado? O muy pocos medios lo han publicado, medios independientes. ¿Por qué no lo han publicado? ¿Porque tiene que ver con prostitución y tráfico sexual? Sí, porque por eso fue que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos decidió no darle más fondos a las organizaciones de Soros, fondos de tu bolsillo y de mi bolsillo, de los fondos de los contribuyentes estadounidenses, de quienes pagamos impuestos con gran dificultad año a año, entregados a un multimillonario para que él los maneje y los distribuya a sus organizaciones internacionales. Y sin cuestionamiento, desgraciadamente, porque las personas piensan que porque es dinero que da el gobierno federal, piensan que al gobierno federal no se le puede estafar ni timar. Claro que sí, señores. Pues Bien fácil, y se los dije. Claro. Y aquí está la prueba de ello. Y por eso este litigio que llevaba 16 años en los tribunales de los Estados Unidos, por primera vez bajo este gobierno, es que logran dictaminar en contra de que los dineros de los contribuyentes se le sigan entregando al multimillonario George Soros. ¿Y por qué no se los van a entregar? Porque las organizaciones de Soros no se declaran ni piensan declararse en contra de la prostitución y el tráfico sexual.
Vean la cápsula informativa, ahí está en Isabel Cuervo en mi canal de YouTube para que se enteren de todos los pormenores, porque es que entre más información tenga la gente, va a poder entender qué es lo que se está moviendo por debajo de la mesa en todos los gobiernos, incluido el de Estados Unidos, en donde por fin se empiezan a destapar una cantidad de cosas que antes ni siquiera, no solamente no se hablaban, no se publicaban, sino que se tapaban y se le entregaban dineros nuestros de los contribuyentes al multimillonario Soros para su gran red de injerencia y política a nivel mundial. Porque eso es lo que Entonces, hace, ¿no? claro, entonces, ¿cómo el dinero Soros? Aquí ya va la pregunta, Isabel, porque es lo que han estado esperando toda mi gente de Nicaragua. ¿Cómo el dinero Soros está afectando la democratización de Nicaragua? ¿A dónde está yendo ese dinero? Si tienes esa información, si me puedes dar Sí. algo para que la gente más o menos lo entienda y de ahí que sigamos pues con la investigación, ¿no? Claro que sí, es muy importante, Vane, que la gente en Nicaragua entienda lo siguiente. Lo que ocurre en Estados Unidos, si a Estados Unidos le da gripa, a Nicaragua le da pulmonía. Si a Estados Unidos le da gripa, a Colombia y toda Latinoamérica, y incluido Europa, todo el mundo va a enfermar. Por eso es importante lo que está ocurriendo aquí. Y lo que hace Soros con las organizaciones no gubernamentales en Nicaragua y con los medios de comunicación que financia en Nicaragua es lo mismo que hace en cualquier otro país del mundo. Vamos a decirles algo muy importante porque aquí va a venir siempre una pregunta obligada que mucha gente me hace. Pero ¿cómo así? ¿Él apoya a la derecha o apoya a la izquierda? ¿Te estás contradiciendo o qué es lo que pasa? No, señores, es muy importante para entender la injerencia político, social y económica de George Soros en cualquier país, incluido Nicaragua, obviamente en cualquier país, que esto no es un asunto de izquierda o de derecha. Esto es un asunto de injerencia política y de control social en cualquier país a donde él llegue, a donde sus fondos lleguen. ¿Cómo lo hace? Por una red de organizaciones no gubernamentales y de medios de comunicación. Por ejemplo, puntualmente en Nicaragua. ¿Qué sabemos de Nicaragua y qué te puedo decir hasta ahora? Sabemos que el diario El Confidencial lleva una década de relaciones con la Open Society Foundations de Soros. Desde el 2010, este medio de comunicación ha recibido fondos de George Soros. ¿Es eso bueno o es eso malo? Tienen que definirlo ustedes, tienen que mirarlo, tienen que leer, tienen que observar, ver la línea editorial de este medio de comunicación. ¿Qué quiere este medio de comunicación para los destinos de Nicaragua? ¿Le interesa seguir dentro del gobierno actual? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque es que, y por eso te hacía la acotación al inicio de que esto no es una cuestión de izquierda o derecha, sino de desestabilización de sociedades. ¿Qué referente tienes tú de El Confidencial, por ejemplo? ¿Conoces al señor Chamorro, que es el director de este? Mira, lo único que yo sé de Chamorro es que en un momento dado, pues él estuvo involucrado con el Frente Sandinista, inclusive hasta tengo entendido, es lo que yo no lo he investigado, no lo sé a ciencia cierta, pero es lo que se me ha dicho a mí, que él inclusive estaba pues en contra de la madre, ¿no? Porque él era muy allegado a lo que era la corriente sandinista. Esto, vuelvo y te lo repito, es lo que se me ha dicho a mí, yo no lo he investigado, pero ahora con lo que tú me estás diciendo, pues yo creo que ese rumor que se me ha dicho a mí, o esa verdad a medias, yo creo que tiene mucho sentido, ¿no? ¿Ves? Si está recibiendo dineros de una organización sin fines de lucro de George Soros, y pues tengo entendido pues que es uno de los medios también que está buscando elecciones con el régimen. Así es que ahí el Confidencial, Nicaragua, por favor, atentos. Nicaragua, ¿cuál es la siguiente? Por ¿Tienes eso algo más te de digo, Confidencial? yo sabía, Vane, que tú que eres una persona que maneja información de Nicaragua a fondo, pues ibas a poder hacer rápidamente la corrección y de eso se trata. Yo investigo, yo descubro datos, yo los presento y la gente tiene que encargarse de hacer su trabajo también, de hacer sus conexiones, su análisis y entonces definir qué es lo que ellos piensan que está ocurriendo allí.
El señor, antes de salir del Confidencial, por ejemplo, el señor Carlos Fernando Chamorro, desde 2010 está siendo invitado aquí a Nueva York por la Open Society Foundations. Entonces, han trabajado de la mano, llevan 10 años recibiendo fondos que son dedicados ¿para qué? Para periodismo investigativo, dicen ellos. Pero miren ustedes entonces si ese periodismo investigativo realmente les está trabajando a favor de una democracia, a favor de una consolidación de, de un país con una independencia de poderes o no, ¿verdad? Eso lo tienen que mirar allí. Por otro lado está otro gran grupo que te podría nombrar en este momento, dado que ya tengo esas confirmaciones, también es la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. No sé si has escuchado de esta organización. Bueno. No tengo conocimiento de ellas. La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, qué lindo nombre, ¿verdad? Porque todos quisiéramos ser una iniciativa a favor de los derechos humanos. Esto suena supremamente bien y de esto se trata el trabajo de ingeniería social del señor George Soros. Para entender esto más a fondo tendríamos que irnos a estudiar un poquito mucho más atrás hacia la escuela de Frankfurt y ver cómo se arman todos estos golpes suaves a nivel político, cómo se maneja la manipulación del lenguaje, de las ideas, cómo nace desde entonces, desde de esos estudios digamos, de semántica y de semiótica, mucho más atrás, cómo se conectan con el gran marxismo ideológico, en fin, sería una cosa muy densa. Pero vamos a la práctica. Todo esto para decirte que ese nombre suena muy bien. Yo también quiero ser una defensora de los derechos humanos y de hecho lo soy. Por eso es que yo tengo que denunciar a aquellos que se ponen la careta de defensores de derechos humanos y lo que están haciendo son trabajar por una agenda de radicalismo y de desestabilización, en donde no permiten que los gobiernos con independencia y soberanía y absolutamente división de poderes y como se lleva una democracia bien establecida, pues puedan prosperar. Porque eso es lo que vemos en los países donde él llega. Y quieren mantener a los países que están sometidos, los quieren mantener así, y por eso es que financian a estas personas como Confidencial, por ejemplo, y de lo que nos vas a hablar tú a lo siguiente. Sí, por ejemplo, entonces esta iniciativa mesoamericana es muy importante, Vane, porque ¿qué es Mesoamérica? Y es todo ese espacio cultural, porque esto no es una tierra ni un país, sino Mesoamérica, ustedes lo saben mejor que yo, es toda esa zona identificada por una sola cultura que viene desde México hasta Honduras, Nicaragua, Salvador y pasa por todo este espacio hermosísimo cultural mesoamericano. Allí es muy importante identificar este grupo de iniciativa de mujeres porque une dos cosas claves para George Soros. Uno, la lucha femenina, la lucha de mujeres y la lucha indígena. ¿Por qué él le pone el ojo a la lucha de mujeres y a la lucha con indígenas? Porque saben que son aguerridos, porque saben que son indomables, porque saben que son personas que cuando tienen un objetivo van a ir por él. Pero estos son personas normalmente utilizadas. Es que cuando hablamos de medios de comunicación y de ONGs, casi siempre, y tengo que devolverme al señor Chamorro, hay que pensar bien. Probablemente esta gente tampoco sabe que está siendo utilizada para tener un gran engranaje de conmoción o de implosión al interior de un país, al interior de unos órdenes establecidos. Probablemente no lo saben, probablemente son utilizados, como se utilizan aquí también los manifestantes que van a las manifestaciones, muchos de ellos dentro de un derecho legítimo y civil, como lo dan las democracias, pero muchos otros no. Muchos otros están mezclados allí para generar violencia. Tienes un punto muy válido que puede hacer que estén siendo utilizados por 10 años. O sea, por 10 años, hello. O sea, con todo el respeto que se me merece la trayectoria del señor periodista Carlos Fernando Chamorro y todos los periodistas que trabajan ahí, pero, o sea, por 10 años.
vas a callar Sí. porque te están dando un dinero o vas a seguir siendo un monigote, y esto pues lo estoy diciendo con todo respeto, y si el señor no lo sabe, pues entonces le estamos dejando saber ahora que está siendo utilizado. Señor Chamorro, usted está Claro. siendo utilizado por el multimillonario George Soros. Si no lo sabe, entonces póngase O las pilas. o trabaja con los mismos intereses, tal vez de mantener un gobierno autócrata y el sandinismo ahí per secula seculare, no lo sabemos. Sería bueno que contestara esto, ¿no? Que Porque eso de es lo, todas formas es un hecho que él sí ha recibido fondos cuantiosos de Soros, ¿no? y Ah, eso están preguntando, y perdona que te interrumpa, Isabel, eso están diciendo aquí que tal vez ellos no saben porque supuestamente este medio ataca al régimen, ¿ok? Bueno, estarán tal vez en contra del régimen, pero no sabemos qué es lo que hay tal vez por debajo de la mesa, como desafortunadamente se están trabajando en estas cosas. Y con esto pues no quiero acusar de nada, simplemente que me llama la atención que por 10 años un periodista de la talla del señor Chamorro no se dé a la tarea de investigar quién es George Soros y no se dé a la tarea de saber qué es lo que está tratando de hacer. Y aquí lo que estamos peleando los nicaragüenses, Isabel, es que no queremos más comunismo, es que no queremos que se perpetúe el Frente Sandinista, y todo indica que eso es lo que están queriendo hacer las personas, los supuestos opositores. Entonces, esto que estás diciendo para mí es algo bien importante y es algo que me está abriendo los ojos. Así que si el señor Chamorro no lo sabe y ha sido engañado, pues señor, recapacite porque lo están utilizando, y yo creo que Nicaragua merece algo mejor. claro, o analicen ustedes entonces, ya que tienen la información, que eso es lo que yo insisto una y otra vez, al pueblo hay que darle la información para que la digiera y la analice y tome sus propias decisiones. Analicemos entonces la trayectoria del señor Carlos Fernando Chamorro, la trayectoria de su medio de comunicación confidencial, que lleva 10 años recibiendo fondos de Open Society Foundations. Eso es un hecho. Eso es un asunto que tiene que abrirte los ojos y que tiene que abrirte o levantarte una bandera y decirte, bueno, miremos aquí qué es lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, eso es lo que está ocurriendo allí, por ejemplo, con uno de los principales medios, ¿no? Que Eh, tienen en Nicaragua. Me están escribiendo que dice que Confidencial fue uno de los primeros medios que confiscó el régimen, ¿ok? Mm. Sabemos que el régimen de Daniel Ortega es un régimen que hace trampa. ¿Cuántos presos políticos falsos no tuvo ahí? Que para después subirles el perfil y postularlos para 100.000 cosas. Y eso lo sabemos ya porque hemos estado siguiendo cómo trabaja el régimen de Daniel Ortega, cómo trabajan los comunistas. Así que hagan ustedes sus conclusiones. Yo solamente Isabel les está dando las herramientas, yo les estoy secundando lo que está diciendo Isabel, pero también haciendo mis propias conclusiones y haciéndole la pregunta directamente al señor Chamorro. Señor Chamorro, usted Claro. tiene 10 años recibiendo dinero de George Soros, usted sabe el propósito y cuál ha sido lo que mueve a George Soros. Y como periodista, pues me imagino que hará su tarea, no sé. Si no la ha Y hecho, lo pues es conoce tiempo muy de que lo bien. haga. Claro, y lo conoce muy bien porque es invitado por la Open Society Foundations a charlas aquí en los Estados Unidos. Así que no creo que haya un desconocimiento. Pero fíjate qué interesante lo que me dices que va diciendo el público. Aquí no lo he podido seguir porque esto se congeló, pero qué bueno que me vas diciendo lo que dice el público que nos está viendo, para volver a enfatizar en algo que yo insisto. El público no es tonto. La gente sabe de lo que se le habla y tiene capacidad para tomar sus propias decisiones y para poder discernir y para poder contrastar información si le damos la información. Los periodistas tenemos la obligación de investigar, contrastar, escribir y ofrecer la información, no guardarla, no quedarnos con ella por temor o por mandatos de los medios de comunicación. No, eso no es lo que debe hacer un periodista. Un periodista está para ofrecer la información y es nuestro deber. Así que la gente, cuando se le da la información, por eso es que puede concatenar hechos, porque los periodistas no nos las sabemos todas, porque esos son egolatrías de algunos que creen que por estar en medios de comunicación se las saben todas, y entonces el público tan tonto no se le puede decir todo porque no van a entender, y escribamos además con un lenguaje casi infantilista, porque es que si no el público no entiende. Yo nunca he apoyado esas mentalidades que me he encontrado en varios medios de comunicación en donde argumentan esto. No, al público hay que darle la información, al público hay que darle lo que
lo que uno va indagando, y ellos pueden concatenar. Y es que así es que se ha trabajado el periodismo toda la vida. Yo no sé qué fue que ocurrió en el periodismo en los últimos años, en donde sabemos los periodistas que llevamos décadas trabajando en este oficio, que los dateadores, que son aquellas personas del pueblo y que están ubicadas en múltiples ciudades, poblaciones, lugares, dateadores, son claves para el trabajo periodístico. ¿Por qué? Pues porque no somos omnipresentes, no podemos estar en todos los lugares. Correcto. Ese mensaje de esa persona que está en un barrio es un dato importante porque es quien vive en el barrio. Así El es. que está en el pueblo es importante porque es el que sabe cómo se vive allí. Y tenemos que volver como periodistas y comunicadores a retornar a la esencia del periodismo, bajar la cabeza, todos esos grandes ególatras de los medios de comunicación, y decir: Señor, hay un pueblo que escucha, hay un pueblo que sabe lo que estamos haciendo, y que no se crean, que no se dan cuenta quiénes mienten y quiénes no. El pueblo sí Pero sabe. claro que lo saben, pero Isabel, también te voy a decir algo muy triste que pasa con el comunismo. Y bueno, tú lo sabes porque pues no te lo tengo que decir, pero Nicaragua desafortunadamente ha vivido, vamos a irnos en estos últimos 40 años, ha vivido bajo un régimen totalitario, ha vivido bajo un régimen comunista que desafortunadamente, al igual que Cuba, eso es lo que conocen. Entonces, desafortunadamente hay mucha ignorancia en mi país, hay mucha ignorancia y hay mucha idolatría en mi país. Entonces, yo creo que esos son unos factores culturales demasiado arraigados en Nicaragua. Entonces, por eso es que yo hago estos programas. ¿Para qué? Para que la gente empiece a ver otras perspectivas y a saber de las realidades que hay, porque todo el mundo idolatra apellidos en Nicaragua. El apellido Chamorro es un apellido muy, muy respetado. Claro, ¿Okay? claro, Entonces, muy respetado. y qué bien, qué lindo que sea respetado, pero yo creo que debemos de poner a cada cosa en su lugar. Entonces, Nicaragua, analiza lo que te estamos dando hoy, es información muy valiosa, utilízala para tu beneficio, Nicaragua. Isabel, ¿qué más tenemos? Porque creo que tienes otras cositas más. Y espérense que van a seguir, esto aquí no paramos, aquí Isabel y yo no paramos. Y yo te voy a decir una cosa, Isabel, yo sé que esto es muy peligroso lo que tú haces. Es muy peligroso, Isabel, te estás metiendo con gente muy poderosa, gente muy importante, y hemos visto en cantidad de años cómo pues han desaparecido personas en accidentes, en sobredosis, en etcétera, ¿no? No, aquí no estoy hablando, no estoy siendo Abel de mal agüero, pero sí te quiero decir que te admiro y te respeto porque estás luchando contra un monstruo demasiado poderoso, y él yo sé que sabe de ti ya. Yo sé que sabe de ti, que eres una pesadilla Pues, para George Soros. Y entonces, así es que, aunque tal vez él te lo esté, como dicen, viendo así como muy por abajito, pero no te creas, le está afectando, porque mucha gente ya lo sabe, pero desgraciadamente, pues ellos son los que tienen el dinero y el poder. Pero cuando un pueblo dice no, y cuando las masas dicen no, no va a ir ningún millonario ni ningún multimillonario que pare lo que tenga que pasar. Y entonces esperemos que esta información que tú estás dando hoy la puedan asimilar y la puedan entender y la puedan apreciar y abrazar como debe de ser. ¿Qué es lo que no tienes? Gracias, Vani. Es que valoro mucho tu preocupación porque definitivamente sí has tocado un punto álgido, porque esto ha sido terrible en términos de seguridad y he recibido amenazas, he recibido mucho acoso, y pues la situación se puso delicada. Y sí, definitivamente uno como una simple periodista podría decir, bueno, pero ¿qué es esto? Esta gente inalcanzable por allá, multimillonarios, no tienen ni idea de uno. Pero después, justamente retornando al caso mío, me tuve que dar cuenta que el mismo 29 de octubre de 2018, cuando a mí me sacan del edificio de Radio y Televisión Martí, y al jefe de redacción también, Wilfredo Cancio, lo sacan del edificio, ese mismo día yo descubro, semanas después, que el señor George Soros, por medio de su fundación Open Society Foundations, había mandado una carta a John Lansing y a Tomás Regalado exigiendo que se tomaran medidas inmediatas, exigiendo una explicación, como si fueran los jefes, como si fueran el dueño del medio de comunicación del gobierno de los Estados Unidos. Ese mismo día, como acatando una orden inmediata de un jefe, de un superior, el señor Lansing y el señor Regalado
obedecieron los mandatos del multimillonario George Soros y nos pusieron en la calle y nos sometieron a investigación federal. Yo fui sometida a una investigación federal de más de un año con todas las irregularidades que te puedas imaginar, injusta, difamatoria, acosadora, una cosa espantosa. Es decir, estamos viendo los tentáculos de un gran poderoso dentro del gobierno de los Estados Unidos, de un medio de comunicación del gobierno. Después, posteriormente, meses después, yo hice llegar todas esas pruebas y todas esas cartas de respaldo de judíos ortodoxos, de rabinos, de estudiosos de teología, de grandes periodistas reconocidísimos a nivel mundial, expertos en medios de comunicación, expertos en estudios latinoamericanos, políticos, senadores, todo eso hace parte de mi defensa en ese vil proceso de investigación federal. Todo se lo entregué a la señora Michelle Stewart y todo fue como si no lo hubiese visto, como si no le importara. Es más, del rabino Sussman, una persona respetadísima en la comunidad de Nueva York, un rabino hijo de una víctima del Holocausto, con un grupo que lucha contra el antisemitismo desde hace 37 años, lo demeritó, dijo de él que era una persona común, que su opinión no valía, no importaba, porque el rabino Sussman dijo que lo que habían hecho conmigo era un vil atentado al derecho a la libre expresión y que quien veía en mi reportaje antisemitismo era porque en sí mismo tenía una naturaleza antisemita. Increíble. Entonces esto fue realmente horroroso para mí darme cuenta que tanta gente trabajando para el gobierno mentía y sin ningún reparo. Así que yo hice llegar toda esa documentación por otra vía al Departamento de Estado. Muy Y bien. después de que yo hago llegar toda esa documentación y todas esas pruebas al Departamento de Estado, a otras manos que consideré más honestas y así lo fueron, después de eso es que renuncia Tomás Regalado y renuncia John Lansing, con comillas, porque esas renuncias tal vez no fueron tan renuncias, ¿no? Así que bueno, ahí se van viendo las situaciones. Ya el proceso va en otro paso. Y yo te deseo, y perdona que te interrumpa, pero te deseo que ese proceso siga su curso y yo sé que vas a llegar a la verdad, Isabel, y yo sé que se va a hacer justicia, porque independientemente de todo lo demás, están tocando al Dios vivo de Israel. Se están Claro. metiendo con el Dios vivo de Israel. Y perdona que toque tal vez la religión, yo sé que en este momento pues no debería de tocar así, pero te lo digo así por encimita, ¿no? Pero es algo bien, bien poderoso. Mira, aquí me están dando una pregunta. Ahora ya se explica por qué el hijo Pedro J. Chamorro Urcullo es uno de los organizadores de Black Lives Matter. Bueno, no lo sé, lo pondré en la lista para investigar. Y te digo, te estoy dando información apenas muy por encima de Preliminar. lo que es Nicaragua y muy preliminar, que me atrevo a dártela porque ya está confirmada que estas personas o estos grupos reciben o han recibido dineros de George Soros. Entonces lo puedo decir sin lugar a dudas y sin ningún problema porque son receptores de dineros de Soros. Pero los detalles de cómo han sido utilizados, de cuál es mi análisis en torno a si realmente estos grupos o estas personas están trabajando por minar un país como Nicaragua, eso lo podré decir posteriormente ya con todos los detalles en la próxima entrega que te digo que pienso hacer en términos de documental, en donde no solamente tocaré Nicaragua, sino que tengo muchísima información de Costa Rica que va a estar conectada con Nicaragua. Ya lo van a ver cuando pueda sacar este documental. ¿Por qué? Es grave, echen ojo, miren bien la zona, por eso Mesoamérica es importante a nivel cultural, porque por allí se van entretejiendo los datos y entonces es cuando tú comprendes cuál es el objetivo ulterior que quieren llevar a cabo en esa zona.
Chile, Argentina. Argentina es impresionante la cantidad de información que tengo para revelar. De Chile también, fíjense lo que ha ocurrido con Chile durante esta crisis, y vuelvo a nombrar la pandemia porque tiene que ver con lo que vamos a hablar posteriormente de las manipulaciones de Soros, tiene que ver, y las voy a poder explicar con lujo de detalles cuando culmine esta investigación y pueda atar todos los cabos que todavía tengo sueltos, pero vamos por buen camino y estoy tratando de incluir la mayoría de países que me han solicitado, porque mucha gente me escribe, y entonces, bueno, ya no tengo solamente información de Cuba, de Colombia y de Venezuela, sino te digo, de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Perú, muy importante, Perú, México. México es muy importante también en los designios de Soros, y Colombia es la joya de la corona, por eso el reportaje censurado, pues tenía que ser censurado y tenía que causarle gran conmoción a Soros, porque Colombia es la joya de la corona, porque allí se manejan dineros del narcotráfico, dineros manejados por organizaciones como las FARC y el ELN, que pintan como guerrilla, pero realmente son los carteles de droga más grandes del mundo, grupos terroristas que tienen total vínculo con Cuba y con Venezuela, con las cúpulas de poder de estos dos países, que van y vienen en un tránsito libre entre Colombia, Cuba y Venezuela. Ese triángulo, no lo olviden, porque ese triángulo ya lo nombré en mi primer reportaje, el censurado. Véanlo para que me den su opinión y para que ya tengan ese conocimiento de lo que significa a nivel geopolítico Cuba, Colombia y Venezuela. ¿Por qué es importante? Porque lo que ocurra allí en ese círculo va a tener consecuencias en Guatemala, en Nicaragua, en Chile, en muchos lugares del mundo, incluido Europa, porque aquí tenemos que hablar de Hungría, de donde sacaron al señor Soros a patadas, porque Víctor Orbán no aceptó más injerencia. En Rusia también lo han sacado, en Francia el señor Soros fue llevado a corte por malos manejos económicos. Es decir, hay gente que sí se da cuenta y que sí tiene la integridad para poder hacer respetar sus países y sus democracias y sus estados, ¿no?, ya establecidos. Entonces, pues, no es que sea intocable. Vuelvo a la decisión de la Corte de esta semana, del 29 de junio pasado. Eso es algo importantísimo que está ocurriendo, porque por primera vez le dan este gran golpe a Soros, en donde le dicen: señor multimillonario, perdón, pero no se le da más plata a usted del dinero de los contribuyentes estadounidenses, porque ustedes no se declaran en contra de la prostitución y del tráfico sexual. Y después sacan el nivel de cinismo, llega a que Patrick Gaspar, el presidente de Open Society Foundation, saca un comunicado diciendo que ni se oponen ni se van a oponer, y que lo que pasa es que Estados Unidos quiere que solamente todo el mundo trabaje por su agenda ideológica maligna. Eso dice del país en donde vive, del país en donde se enriquecen y del país en donde en este momento están sembrando una injerencia política también, otra vez injerencia política, injerencia social y económica, con los resultados que estamos viendo en los últimos días en Estados Unidos. Es increíble. Nunca Estados Unidos ha pasado por algo similar. No, es increíble, Isabel, que en el país, que Estados Unidos permita tanto esto, que permita que se infiltren personas con agendas ocultas. Es cierto que aquí tenemos el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de ser, pero yo creo que Estados Unidos esto debe ser una alerta, despertar también, que tenemos el comunismo en nuestro patio ya. Como lo dijo Somoza, sí. Y no, con esto no defiendo a Somoza, Somoza lo dijo, he tratado de defender a Nicaragua del comunismo, pero desgraciadamente dijo, la historia me va a dar la razón, y hoy se le está dando la historia, la razón a Somoza, no que lo esté defendiendo. Pero vámonos con la última organización, creo que tienes una última organización nicaragüense, sí, que también está involucrada, que ha recibido fondos de George Soros, ¿correcto? Sí, de la por ejemplo, sí, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, la ANPDH, fue muy notoria debido a los malos manejos
que le había otorgado Open Society Foundations al señor Álvaro Leiva. Ustedes lo deben conocer. El señor Leiva recibió dineros no solamente de Open Society, sino de la NED y de la USAID. Es decir, volvemos a encontrar como organizaciones estadounidenses, al mismo tiempo que la Open Society, dan dineros, otorgan fondos a organizaciones no gubernamentales en otros países. ¿Con qué fin? Bueno, volvemos a lo mismo. Este señor Leiva, de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, pues tan noble, ¿verdad? Trabajar por los derechos humanos. Todos queremos que evidentemente se trabaje y sean respetados, pero este señor Leiva pues cometió un fraude de tamaña magnitud que trascendió la situación, y entonces ahí fue cuando los nicaragüenses se dieron cuenta que esto había ocurrido. Esto yo pienso que es un punto de alarma en donde la gente va a poder ir concatenando la siguiente situación. Quiero poner el siguiente escenario para que lo analicen, Vanessa, todas las personas que nos están viendo. Por ejemplo, ¿cómo funciona? Es un ejemplo muy claro para Nicaragua, que ahora está tomado por una dictadura. No saben cómo salir de ella, porque está amarrada al poder, porque está muy bien articulada y engranada, y es difícil romper eso, porque ustedes ya habían salido de esta dictadura y la volvieron a dejar montar. Yes. Ya cada nicaragüense sabe qué papel jugó o no jugó para que esto pasara. Y esto es lo que los pueblos tenemos que ir aprendiendo. El ejemplo que te quiero poner es, en Venezuela se han cometido múltiples fraudes electorales. Eso no es un secreto para nadie. Todo el mundo lo sabe. Y de esto también hablo en mi famoso reportaje censurado. Cuando lo vean lo van a entender mejor. Pero les voy a adelantar. ¿Cómo han logrado ese fraude electoral? ¿Y qué fue lo que yo denuncié en ese reportaje también? Lo han logrado a través de Smartmatic. ¿Qué es Smartmatic? Smartmatic es una empresa en donde tiene sus directivas, tienen vínculos con Soros, y fue instaurada esa empresa con las máquinas de votaciones en Venezuela. Cuando fue instaurada, comenzaron a aparecer los fraudes electorales de una forma mucho más fluida. Sutil. ¿Por qué? Sí, sin problema, porque es que antes de Smartmatic en Venezuela tenían más problemas para establecer que ganaba el chavismo. Pero después de Smartmatic todo fluye a la perfección. ¿Por qué? Porque son las máquinas de votación que también fueron probadas aquí en Estados Unidos, y también se cometió fraude electoral cuando aquella elección aquí en la Florida se supo. Con Al Gore. Y fue un escándalo. Entonces, esas máquinas están instauradas allá. ¿Esas máquinas están instauradas en Nicaragua? No lo sé. Yo tampoco. Esa sí no lo sé. Hasta allá no he llegado. Acuérdate que yo estoy en medio de una investigación gigantesca que incluye muchos países. Correcto. Entonces, yo he ido revisando diferentes líneas de investigación, como por ejemplo la de Smartmatic, con referencia a otros países. Ya sé dónde está instaurado Smartmatic, y ya sé a dónde piensan instaurar Smartmatic en diferentes países de Latinoamérica. Todavía no he llegado a Nicaragua. Cuando llegue ahí, evalúe la información, la busque, la certifique, podré decir si sí o no. Pero hay que mirar. Cuando tú tienes un elemento de investigación que ya sabes que ha sido probado, en este caso en Venezuela, en donde están los vínculos de Soros con esa empresa, y se ha cometido además fraude electoral que tiene el chavismo sentado desde hace 20 años en el poder y no lo han podido sacar. Pues tienes que mirar y tienes que cuestionar y tienes que decir, evidentemente aquí algo pasa. Y además, el fraude electoral en Venezuela no es un secreto para nadie. Esto ha sido confirmado. Esto ha sido confirmado por múltiples fuentes de alto perfil político. Entonces, pues esos son los resultados en Venezuela.
esas son las formas de injerencia, de manejo político. Entonces, con eso quiero decirte, no es que necesariamente apoye la izquierda. Entonces, de facto o de hecho debería estar sentado de la mano con los sandinistas en tu país, en Nicaragua. No necesariamente, hay que mirar, porque también Soros ha estado vinculado con todo el desmantelamiento del bloque soviético. ¿Por qué? Por dominio, por manejo de esos países. Porque lo que importa no es un partido, no es derecha, no es izquierda, acuérdense de eso, porque si no eso va a cegar y no va a dejar ver realmente cuáles son las ansias de globalismo y cuál es el fin realmente de dominio global que tiene este hombre. Exacto, es muy importante lo que nos estás diciendo y hay que tomar eso también en consideración. Tienes mucho camino por recorrer. Yo conozco personalmente, bueno, no lo conozco personalmente, pero he tenido muchas conversaciones con el señor Álvaro Leiva. Me parece un hombre extremadamente honesto, me parece un hombre, pues me cae muy bien. No estaba enterada a ciencia cierta de lo que estaba pasando. Vamos a darle el beneficio de la duda al doctor Leiva. Tal vez el doctor Leiva tampoco estaba enterado de esto, tal vez el doctor Leiva no sabía, se equivocó, no sé, tengo que hablar con él, porque con él, a él sí yo lo conozco y a él sí yo, con él sí yo pues he tenido comunicación y me sorprende muchísimo esto porque pues yo he avalado mucho el trabajo de la ANPDH. Entonces, bueno, pues mira, alertada. Sí, sigamos investigando, vamos a seguir investigando hasta que y llegar pues al fondo de todo esto, ¿no? Isabel, me están escribiendo aquí y ya para dejarte ir, porque yo sé que tienes que irte a compartir con tu familia, están poniendo aquí que no debemos de tocar el tema de Black Lives Matter. Yo te voy a decir una cosa, el movimiento en sí, en muchos sentidos, es un movimiento al que yo respeto, pero yo lo que no apoyo es que lo estén utilizando con los fines que George Soros lo ha estado utilizando. Entonces queremos aclarar esto. Y nosotros sí tenemos todo el derecho de hablar de Black Lives Matter porque este es un país libre. Aquí nos estamos amparando bajo la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos al derecho de la libre expresión. Sí. Entonces no veo cuál es el problema de que estemos hablando de Black Lives Matter. ¿Tienes algún comentario? Sí, tengo un comentario y es muy importante que la gente lo entienda. Eso se llama disonancia cognitiva. Okay. Disonancia cognitiva es, acuérdense que lo dije desde el inicio de esta conexión, de esta charla amablemente, que amablemente me has invitado, Vanessa. Okay. Cuando te venden un fin positivo, como la defensa de los derechos humanos, como la defensa de las minorías, como la defensa de los grupos, digamos, minoritarios y más apabullados a lo largo de la historia por el nacimiento de nuevas formas de respeto hacia la diversidad LGTB y el derecho al aborto y todas estas cosas que suenan muy positivas, muy de pro avanzada también. Ojo, inmediatamente uno se casa con ellas, uno dice, sí, yo quiero la defensa de los derechos humanos, correcto, yo quiero la defensa de esas minorías, yo quiero, y estoy viendo el abuso policial contra la raza negra en los Estados Unidos, yo apoyo esta causa de Black Lives Matter. Ojo, porque esto es justamente lo que está ocurriendo con estas organizaciones fundadas, incentivadas con dineros de Soros. Ellos saben que esa va a ser la respuesta social. De eso se trata el engranaje social y la ingeniería social que están haciendo. Ellos saben que las mayorías vamos a tender a decir en un inicio, claro que sí, yo también me uno, pero en el fondo esa no es la intención de esas organizaciones. ¿Qué ha pasado con Black Lives Matter? Vuelvo y lo repito, hay múltiples manifestaciones, no solamente legítimas, como el derecho de una democracia lo tiene establecido, es que es nuestro derecho manifestarnos por algo que consideramos que es incorrecto, y más una muerte brutal, totalmente demandable como la de George Floyd. Correcto. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la manipulación de masas para llevarlas a generar una anarquía,
una destrucción de propiedad pública, una destrucción de un engranaje social en donde llegamos a los absurdos que esas mismas masas después repiten, defund the police. Exactamente. Increíble. ¿Okay? Estamos hablando de que entonces ya alcaldesas de Seattle y de otras muchas ciudades, del alcalde de Nueva York, el de San Francisco, en Oakland también lo vimos, apoyan que los manifestantes lleguen hasta la destrucción de los bienes públicos. En Seattle llegaron a autorizar esa zona independiente de una zona autónoma. Se tomaron una zona de Seattle y la alcaldesa mandó a salir a la policía del lugar para darles el derecho a estos vándalos de que se tomaran esa zona. Estamos viendo ya entonces cuáles son las consecuencias dentro de no solamente de la sociedad, sino las consecuencias dentro de los organismos que son los que sostienen las democracias, como la policía, como los mandatarios, alcaldes, como los concejales, aprobando el desorden público, aprobando la revuelta, aprobando que los derechos de muchos otros sean burlados por sencillamente defender el derecho, ojo, comillas, de unos pocos. Ojo, porque cuando esto se va de las manos, pues se fue de las manos y se generó una guerra civil. Así que no se puede pensar en estos casos y en estos momentos de la historia con tanta inocencia. Las bondades no son tan profundas, ni son tan grandes, ni son absolutas. Hay mucha gente experta en tomar bienes, ideas bondadosas para por medio de ellas manipular a la sociedad y ejercer entonces su mandato y su dominio. Eso por ahí es la línea de pensamiento, así que por ahí pueden ir deduciendo. Yo creo que, y vuelvo a reiterar, Isabel, que debemos de estar atentos. Vivimos en Estados Unidos, en un país maravilloso, y no queremos que nos lo arruinen por querer imponer una orden del mundo global, o como le quieran llamar, la nueva orden del mundo, de la era moderna. Pero sí quiero decirte que mis respetos para Black Lives Matter, porque sabemos que pues, en algún momento dado pues, ellos han tenido su llamado válido. Yo siento que esta gente, como lo he entendido, los están utilizando un movimiento de gente que realmente tienen un porqué de pedir justicia y de pedir que se hagan las cosas bien, pero los están utilizando para desestabilizar un país, y eso es donde entra el mal, donde no está lo correcto. Y es que a Black Lives Matter le mezclan Antifa. ¿Sí me entiendes? Ahí está la diferencia. Ojo, Black Lives Matter está pidiendo una cosa, pero Antifa es otra cosa. Antifa es un grupo absolutamente anárquico, en donde no hay dominio de dónde quedan estas células, dividido en células por todo Estados Unidos. Pero ojo, también no podemos blanquear tanto la información en torno a Black Lives Matter, porque tenemos que acordarnos que las directivas, las fundadoras y directivas, lo digo porque ya es un grupo organizado con directivas, son mujeres que han declarado ser de izquierda comunista y fueron a Venezuela y estuvieron allá con el gobierno chavista, felices de la vida, tomándose fotos y entrenándose en lo que es la lucha política comunista. Entonces, correcto, cuidado, ¿no? Y claro, y yo quise ser un poco sutil porque recuerda que aquí entra la parte racial y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que lo manejé de esa manera, tengo conocimiento de eso, Isabel, tengo entendido que sí van en esa línea, pero yo me estaba refiriendo aquí a la parte racial y esa es la parte que estoy teniendo cuidado, ¿me entiendes? Que no quiero que utilicen a la comunidad afroamericana que tanto ha sufrido para sus beneficios. O sea, no, me parece algo que no es correcto. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar? Te agradezco mucho. Sí. Eso que acabas de nombrar es clave, lo de la lucha racial, porque, ojo, no podemos dejarnos dividir. No somos blanco, negro, indio, mulato, sí lo somos, pero somos una sola cosa, seres humanos. Y la división es clave para aquellos que quieren operar estos sistemas de manejo
social. Dividen. Miren los países que han sido divididos, atomizados, multiplicados en muchísimas pequeñas cápsulas. Los blancos, que los negros, que los amarillos, ¿sí me entiendes? Entonces, entonces también entonces los homosexuales, los bisexuales, los LGBT, B, J, K, Q, Z, van atomizando las poblaciones. Eso no es gratuito, esto está estudiado. Por eso te digo que para tener una charla con conocimiento científico de dónde viene esto, nos tenemos que remontar a estudios filosóficos y sociológicos y de muchísimos años atrás para poder entender cómo es la manipulación de las masas. Esto no es gratuito, esto está perfectamente diseñado dentro de un engranaje de manejo de las sociedades. Hay que atomizar, hay que hacerlas dividir, hay que hacerlas multiplicar en múltiples grupos para que entonces no sean una sola masa. Una sola masa, si todos los nicaragüenses dicen, todos somos nicaragüenses, es difícil dividirlos. Pero si dicen, yo soy sandinista, yo soy no sé qué, yo soy indígena, y entonces yo soy qué, y además yo soy LGTB, Otacuca, y yo soy negro, y yo soy... ¿Sí me entiendes? Empiezan el grupo del grupúsculo, del grupito, entonces ya está atomizada la sociedad. Lo primero siempre fueron las divisiones políticas, derecha, izquierda, lo clásico. Pero ahora ya hay una atomización de las sociedades muchísimo más profunda, mucho más grave y mucho más manejable, más manipulable. Por eso nada de divisiones, no acepten divisiones, todos somos seres humanos, cada uno con características particulares, pero no nos dividan. No quiere decir que lo que le pase al afroamericano a mí no me importe, a mí me importa, pero no por eso no somos iguales. Él es un ser humano y yo también. ¿Me entiendes? Entonces, no generar por eso es que después nacen los discursos de odio, porque ya ha nacido un divisionismo y es más fácil después entonces instaurar un discurso de odio, que lo vemos en las redes todo el tiempo. La gente se dice unas barbaridades y se odian y se matan unos a otros de manera virtual, y todo esto es por discursos de odio que han sido generados y que han sido sembrados y que la gente va repitiendo sin saber que entonces es víctima de este mismo sistema ya instaurado en la sociedad. Así es, desgraciadamente es algo también hasta cierto punto cultural, que hablan de chismes sin fundamento o te relacionan con alguien solo por tu parentesco familiar. En mi caso, que yo soy sobrina de un general sandinista, entonces a mí me han dicho que yo también soy sandinista. Imagínate tú, yo muy poca gente hablo de mi vida personal, pero me la han sacado por todos lados. Imagínate tú que yo trabajando para el gobierno federal, ¿tú crees que me van a tener a mí metida a mí en el gobierno federal antes de tomar regalado, verdad? O sea, siendo una comunista, no va a pasar. O sea, ahora, si hay otras personas tal vez que sean medio izquierdosas a partir del momento en que llegó el señor Tomás Regalado, pues eso ya no fue en mi tiempo. Así que Isabel, te agradezco tanto con mucho gusto que hayas hablado conmigo. Sé que tenemos un camino muy fuerte, te tengo más información para que sigas investigando. Sé que tú tienes muchísima más y vamos a seguir pues, tratando de concientizar a las personas y de que pues ellos tomen sus decisiones, ¿no? Sí, estoy en contacto directo también con todas las personas que me siguen por las redes, ya te digo, en Twitter, Instagram, en mi canal de YouTube, Isabel Cuervo, en Facebook, muy importante en Facebook, manejo una comunidad increíble que ha ido creciendo con muchos seguidores, aparezco como Isabel Cuervo Journalist, ese es el perfil, periodista en inglés, Isabel Cuervo Journalist, por ahí también me pueden seguir, pueden ver mi trabajo, leer las cosas que escribo, crónicas, reportajes, entrevistas, publico diferentes cosas en los diferentes medios y los invito a que me visiten por allí para que no solamente vean el trabajo, sino también para mí es muy importante mantener comunicación directa con el público, con la gente, continuamente me están mandando data, información, tips, que es muy valiosa para mí, todo lo voy analizando, lo voy archivando en los diferentes proyectos que voy trabajando. Es muy importante escuchar la gente que nos ve por las redes, porque la gente sí sabe y sí está en los lugares en donde nosotros no podemos estar en este momento. Así que bueno, los invito a que si tienen tips, información confidencial, también van a encontrar en mis redes un correo seguro, un email seguro, por donde mucha gente me envía información confidencial para no poder usar pues estas plataformas tan abiertas cuando tienen información confidencial.
y bueno, pues están más que invitados. Muchas gracias, Vanessa, por el tiempo, por la charla, por la invitación, y prometo seguir indagando a fondo en Nicaragua porque me lo han pedido muchas personas, y además porque es clave, porque en tu país está pasando un exabrupto político que no tendría por qué estar pasando, es una cosa anacrónica, es una cosa absolutamente totalitaria, de unos niveles de fascismo de izquierda absolutos, en donde el pueblo se ha visto no solamente dividido y apabullado, sino cuántos muertos, cuántos desaparecidos. Demasiados. Y hay que Y luchar por lesionados. eso. Hay que luchar por eso. Así Te que tengo conmigo cuentan. gracias, te tengo una tareita. La gente quiere saber, me han escrito bastante ahí, que si la coalición nacional ha recibido dinero de Soros. Esto te lo dejo para nuestra siguiente intervención. Y que si, a ver cuál fue lo otro que me pidieron ahí, la coalición nacional y que si una organización de un politólogo, Félix Maradiaga, también ha recibido dinero de George Soros. Te lo Lo estoy diciendo miraremos. porque me lo están pidiendo ahí, entonces pues vamos a complacer a la gente. Déjenlo escrito ahí para yo verlo y poder tomar mis notas y entonces darle curso de investigación para poder ir viendo nombre a nombre y paso a paso. Y claro, toda la data de información de Nicaragua la sacaremos bien completa en su momento. Espero Claro que sí. No, y llegar vienen a otras fondo. sorpresas, que Isabel está trabajando, que yo la sé, pero bueno, vamos a dejar que termine esta investigación porque cuando escuchen eso, te van a caer de espaldas. Así es que, Isabel, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Estamos en contacto, sigue disfrutando tu domingo. Aquí está un sol que supuestamente iba a llover por acá, pero pues está el sol que no lo aguanto ya. Gracias Ay, a todos los que nos acompañaron, y sí, necesito mucha oración y mucha buena vibra, porque la situación es delicada, es difícil, pero estamos bien, estamos con Dios y estamos haciendo lo justo y lo correcto por la libertad de todo el mundo, de las libertades civiles, los derechos democráticos, así que yo pienso que cuando estamos trabajando por el bien de tantos, solamente pueden ocurrir cosas buenas. Así es. En busca de la verdad. Gracias, Isabel, que Dios te bendiga y estamos hablando, mi amor. Chao. Gracias a todos por acompañarnos. Bye. Mis amigos, esa era Isabel Cuervo, periodista colombiana, una mujer a la que respeto muchísimo, a la que admiro muchísimo. Es muy difícil hacer lo que ella está haciendo. Déjenme, antes de despedirme rapidito, leer aquí algunos comentarios. Vamos a ver acá, vamos a ver quiénes andan por ahí. Les agradezco a todos los que están ahí. Dice aquí Manuel Hernández, creo que tienes un problema, Luis Alfaro. Estás viendo un video en la página de Vanessa y entonces ella conduce la entrevista como bien quiera. Y trato de conducirla de una manera en que todos entendamos y conversemos y sepamos realmente qué es lo que está pasando o encaminarnos en la ruta de lo que realmente pasa. Hay caminos que al ojo del hombre parecen rectos, pero su fin es de muerte. Así es Movimiento Cívico. Gracias por estar ahí. Hola, Ania Silvia Ortiz, ¿cómo estás? Quiero enviar un saludito bien especial a mis queridas hermanitas de las mujeres independientes en el exilio. Gracias por estar ahí. Aarón, Sonia, Leonor, Paquita Centeno, Raúl Toledo, Tito Rafael Chamorro, un placer. Orlando del Carmen, Teresa de Jesús Álvarez. Bueno, Elizabeth Cuervo, gracias Elizabeth Cuervo por estar ahí, María Belén, Luis Alfaro, ¿quién más anda por ahí? Carmen Elena Cuervo Alvarado, Mispita, Patti Paz Maldonado. Gracias a todos los que se conectaron. Les agradecería a cada uno de ustedes que por favor compartan esta transmisión. Esta información es muy valiosa y quiero que llegue hasta el último rincón de Nicaragua. El pueblo de Nicaragua tiene que saber qué es lo que está pasando. El pueblo de Nicaragua debe de estar informando. Es su derecho, Y yo le agradezco tanto la labor que ha hecho Isabel, no solo con Nicaragua, sino con Cuba, con Venezuela, con Colombia. Y acuérdense de ese triángulo que ella ha mencionado, Cuba, Venezuela y Colombia. Hay que estar pendientes, hay que estar atentos. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que viva nuestra Nicaragua libre y que Dios proteja a nuestro país, porque de verdad que estamos luchando contra gente muy poderosa y estamos luchando con una legión del mal. Así que nada, un besito para todos, gracias y que viva nuestra Nicaragua libre.